Damos inicio entonces a la siguiente persona que nos está acompañando en este momento. Se llama Juana Hoffman Quintero. La doctora Juana Hoffman Quintero es abogada ambientalista, especialista en Derecho Urbano, magíster en Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Universidad de Sheffield en UK y candidata a doctora en Geografía por la Universidad de Barcelona. Ha acompañado diversos procesos sociales y territoriales en la defensa del territorio, construcción de instrumentos de ordenamiento territorial y defensa de la naturaleza. Asimismo, es profesora de posgrados en la Universidad del Rosario en la cátedra Ordenamiento Ambiental y Áreas Protegidas y actualmente es directora de Ambiente y Ruralidad en la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Doctora Juana, la saludamos cordialmente y estamos muy atentos para escucharla. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que me escuchan. Muy interesante la intervención de la doctora Karen. Y un poco en la misma línea, yo quiero iniciar con un concepto que me gusta mucho, que es el concepto de topofilia. Es un concepto de un geógrafo, Tuan, de 1974, que nos habla de este sentimiento de apego que liga a los seres humanos a aquellos lugares con los cuales por alguna razón nos sentimos identificados y que genera justo este poderoso instinto de permanencia al mundo. A partir de eso, entonces, quiero plantearles cómo logramos reinterpretar la noción de territorio en el marco del ordenamiento territorial a partir de la geografía humana, de la geografía cultural, teniendo como referencia la cosmogonía de los pueblos indígenas, de los 4 pueblos que habitan en el corazón del mundo. Si se preguntan dónde es el corazón del mundo, es la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Y también entendiendo el ordenamiento propio, con el fin entonces de elaborar políticas e instrumentos de ordenamiento en territorios complejos. La idea entonces es que a partir de un marco muy breve conceptual que explicaremos acá de la geografía crítica, de la geografía humana, de la geografía cultural, de la noción de territorio, indaguemos una interpretación ampliada al concepto de ordenamiento territorial para dar contenido a la noción de ordenamiento ecoterritorial, que incorporará elementos de análisis de la planificación ambiental con un alto grado de interacción entre comunidades, ecosistemas, sistemas de creencias y todos los demás elementos que conforman el territorio. Es importante resaltar que el entender todos los territorios de manera homogénea y desde las nociones clásicas de la planificación y el ordenamiento, y digamos, esta mala maña que tenemos de estudiarlos de forma fragmentada, ha conllevado a que el campo de estudio del ordenamiento territorial no transgreda las concepciones clásicas de territorio y de la territorialidad para asumir el reto del diálogo con el ordenamiento propio indígena. Si bien el ordenamiento territorial en el sentido estructurante del territorio es el que impone los usos, las restricciones, las complementariedades de los territorios, hay prácticas en donde los usos no se pueden entender de manera diferencial a los aspectos ambientales o estructurantes del territorio, o en donde, por ejemplo, la espiritualidad y las prácticas culturales asociadas al territorio tienen un vínculo directo con los elementos físicos que componen los espacios geográficos. Entonces, la presente intervención espera analizar territorios donde el ordenamiento propio o ancestral, como lo llaman los pueblos originarios, no han tenido un diálogo con procesos de planificación nacional y local, lo que ha generado entonces fuertes disputas por los territorios, por los usos, por las potencialidades, y ha creado una distancia y una ausencia de construcción híbrida de instrumentos o políticas que protejan el territorio y lo planifiquen desde su integralidad y desde todas las multidimensionalidades. Cabe resaltar que la situación en la cual se encuentran las minorías étnicas en Colombia hoy es alarmante. Colombia tiene más de 80 grupos indígenas que viven en una variedad de zonas ecológicas frágiles y tenemos la segunda población africana en América Latina después de Brasil, que incluye palenqueros y raizales. La mayoría de estas comunidades han sido seriamente afectadas por la guerra, por el conflicto interno, por los desplazamientos, desalojos y masacres que se convirtieron en la pavorosa cotidianidad de este país. El conflicto colombiano entonces ha sido un conflicto
pues complejo, duradero, y en los territorios del país existen actividades que han exacerbado de varias formas la violencia y el acaparamiento de tierras, entre los cuales, por ejemplo, tenemos las actividades extractivas. Esta actividad económica entra a luchar por el control de los territorios que se encuentran en disputa, generando variados conflictos socioambientales. Los conflictos generados entre pueblos indígenas, empresas y Estado derivan en gran medida de la ejecución de proyectos, utilización de recursos naturales y toma de decisiones que afectan directamente la autonomía, los derechos y los modos de vida. La forma en la que se han utilizado los recursos y se han transformado los ecosistemas han dado lugar a distintos conflictos ambientales, como bien los mencionábamos, y su solución dependerá en gran medida del accionar de las instituciones, de las políticas de conservación, de la participación de las comunidades y del ordenamiento ambiental del territorio. En la actualidad, según variada información que hemos recopilado con los 4 pueblos indígenas, existen 251 títulos mineros como obras de infraestructura que han transformado este tan valioso corazón del mundo. Muchas de estas actividades no cuentan con una evaluación apropiada de los impactos que han generado en el interior del territorio ancestral. También muchos de ellos no cuentan con consulta previa. Y esto ha generado conflictos sobre el uso del recurso hídrico para el consumo humano, entre otros. La degradación ambiental de los territorios que comprenden la línea negra, ya les voy a contar rápidamente qué es la línea negra, implica una afectación a la vida digna de los 4 pueblos de la sierra. Es por esto que es necesario un ordenamiento ambiental que garantice la preservación tanto de los sitios sagrados como de los ecosistemas necesarios, que sirven además como corredores biológicos y proveen servicios ambientales al mundo. Digamos que en términos ambientales no podemos medir hasta dónde llega lo que nos puede brindar un ecosistema. A esto quiero resaltar el potencial ecosistémico de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde nacen más de 30 ríos que surten de agua a distintos departamentos de Colombia, al Magdalena, al Cesar, a la Guajira. La tala de bosques, la remoción de materiales que generan sedimentación a los acuíferos, así como contaminación por la utilización de distintos productos químicos, están llevando a este ecosistema a llegar a un punto de no retorno, es decir, a un punto en donde no podrá ser recuperado. Los bosques quedan fragmentados y separados, digamos, y pierden así su capacidad funcional de generar bienes y servicios ambientales. Hay un informe muy interesante de minería, megaproyectos y proyectos de hidrocarburos que evidencia que los cambios negativos en el uso del territorio y el avance de toda esta economía extractivista ha provocado que los caudales de los ríos que nacen muestren unos descensos progresivos alarmantes. A esto además le sumamos, por un lado, la existencia de minería ilegal en la zona, donde hay químicos altamente contaminantes como el mercurio, el cianuro y otros ácidos concentrados, y por otro, pretensiones que hoy se están concretando de construir hidroeléctricas que acapararían el 80% de uno de los ríos principales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, acá me detengo en contarles qué es la línea negra como sistema de ordenamiento espiritual ancestral. La demarcación de la línea negra que rodea la Sierra Nevada de Santa Marta, en el territorio de los 4 pueblos, es un hilo invisible. Ellos lo describen como una realidad oscura por donde fluye la energía de la Tierra, y por donde pasa ese hilo energético es donde están los sitios y los espacios sagrados visibles. Los espacios sagrados que están alrededor de la Sierra Nevada hacen parte de la línea negra y conforman su expresión tangible en el territorio. Pero estos sitios sagrados no son por sí solos la línea negra, sino justo estas interrelaciones. Entonces, la línea negra es entendida de 2 maneras. Primero, como un tejido de interconexiones y espacios sagrados que se extienden a nivel material y espiritual, y como línea negra que corresponde al primer círculo que demarca el territorio ancestral de los 4 pueblos. Es entonces, para las comunidades indígenas, el principio del orden del territorio original de los 4 pueblos, que señala su casa, hasta donde deben ocupar, vivir, cuidar y gobernar. Como primer círculo es concebido como el centro energético del planeta, por eso lo llaman el corazón del mundo, dado que de ahí surge y fluye la energía
que conecta todos los espacios sagrados. Para esto entonces partimos de una identificación de los conflictos ambientales, en donde es necesario abarcar aspectos como la concepción del territorio, elementos culturales, identitarios y de organización social de los pueblos indígenas, que son aspectos fundamentales para la conservación de la biodiversidad, pero es justamente en sus territorios donde se halla mucha de la riqueza natural del país. Tal como lo señala Gloria Amparo Rodríguez, un análisis de estos conflictos en donde se evidencia la tensión existente entre las concepciones de desarrollo, contrapuesta con el relacionamiento con la tierra y la naturaleza, requiere ser articulado al de la reivindicación política y jurídica que estos pueblos han sostenido históricamente de sus derechos, del derecho a la autonomía, de los derechos culturales, económicos, sociales y ambientales, y en especial de los derechos territoriales. Teniendo en cuenta que digamos, que los pueblos han mencionado en diversa medida que lo que se busca es proteger el carácter ancestral de la totalidad del territorio comprendido en esta línea negra que mencionábamos, busqué aportar unos elementos para sustentar cómo en sistemas o territorios complejos, que son estos donde no podemos dividir ni fragmentar los territorios, se debe garantizar una protección tanto a los ecosistemas y una garantía a los derechos de los pueblos. Surge entonces la concepción de los sistemas de vida, que ha sido ampliamente usada en América Latina, especialmente en Bolivia y Ecuador. Los sistemas de vida como esquemas de autogobernanza del territorio son el resultado de entender el manejo territorial en el área andina, el cual ha obedecido a sistemas complejos de organización y ordenamiento territorial en territorios habitados por comunidades indígenas. ¿Y cuál es la finalidad de estos sistemas? Agrupar las particularidades de la naturaleza y de los ordenamientos territoriales y comunitarios en su integralidad. Para el mundo andino, estos sistemas de vida reúnen las particularidades de la naturaleza y de los ordenamientos territoriales. Y esto podría proporcionar unas herramientas necesarias para que por una parte sean protegidos los derechos de los pueblos, por otra los ecosistemas, y además que logremos esta armonización de los instrumentos de planificación y de protección vigentes en los municipios de influencia. Les cuento que en esta línea negra, para que tengamos como una idea, hay alrededor de 28 municipios o entidades territoriales no indígenas que se encuentran al interior de esta línea negra. Por eso el esquema integral del ordenamiento, entendiendo una concepción que está estrechamente ligada con la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas, se junta con el reconocimiento de los territorios complejos, como el territorio de la Sierra Nevada, habitado por pueblos indígenas, que debería gozar de un estatus distinto de protección que reconoce todas estas dinámicas propias, el autogobierno y el ordenamiento ancestral, que estos pueblos han ejercido por años, mucho antes de que nosotros empezáramos a conceptualizar qué es el ordenamiento y cómo se hace. El ordenamiento territorial indígena ha tenido muy poco desarrollo y esto ha conllevado a que su aplicación sea incipiente y a que los instrumentos que surgen de allí carezcan de integralidad y de participación al momento de ser implementados. Por eso, muchas de las comunidades indígenas en América Latina hoy no cuentan con instrumentos apropiados que reconozcan la importancia del territorio en su integralidad y complejidad y que lo protejan además efectivamente, por ejemplo, de estas actividades extractivas que mencionábamos, que amenazan o ponen en riesgo su supervivencia. En Colombia, les cuento, el ordenamiento territorial indígena tiene muchos vacíos jurídicos. Además, estos territorios tienen componentes socioculturales y naturales que deben ser tenidos en cuenta en este ordenamiento. De aquí se desprenden como dos implicaciones fundamentales. Primero, es necesario reconocer una influencia mutua entre los elementos y los componentes, es decir, que el cambio experimentado en uno de ellos, o sea, por ejemplo, la alteración de un río, repercute y afecta inevitablemente el resto de los componentes de este sistema que está íntimamente conectado. Y segundo, que hay un conjunto de elementos que no persigue un propósito común de ninguna manera, digamos, sino que en sí constituyen un sistema.
Vale entonces resaltar que para que el comportamiento de un sistema esté adecuadamente como descrito, hay que conocer, además de sus elementos, las interacciones y todas las relaciones que hay entre los sistemas. Por eso, el reconocer, por ejemplo, la espiritualidad como base de nuestro objeto de estudio, cuando uno entra a analizar el ordenamiento ambiental con las comunidades indígenas, empieza a ser un concepto que cobra relevancia, digamos, en la literatura. Para los 4 pueblos de la sierra, todos los elementos que forman parte de un territorio gozan de vida. Las montañas, los montes, los ríos, los lagos, el granizo. La distribución de los minerales, por ejemplo, de las plantas y de los animales, se rige a un ordenamiento natural ya establecido. Es decir, para estas comunidades la naturaleza ya está ordenada, pero se deben reconocer son las interrelaciones que allí se generan. Por eso cuando abordamos esta concepción desde los sistemas de vida, podemos entender cómo las comunidades de plantas, de animales, de microorganismos y demás seres del entorno funcionan como una unidad. Sobre esta unidad influyen factores geológicos, climáticos y fisiográficos, así como factores culturales y de productividad. Es por eso que establecer estos sistemas, gracias a la interacción entre las zonas de vida con las comunidades socioculturales, pueden ayudar a identificar los sistemas de manejo óptimo que pueden desarrollarse como resultado de esta interrelación. Dentro de todas estas definiciones caben aquellas estrategias asumidas por las comunidades, por los grupos sociales para suplir sus necesidades y alcanzar sus objetivos de manejo sobre el territorio. Y esto ha sido una de las estrategias que se ha desarrollado para afrontar conflictos como los que les contaba que hay hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, aportando así a los gobiernos un modelo para trazar las políticas dirigidas a los pueblos indígenas de manera que se respeten sus condiciones propias al armonizar a la realidad nacional la realidad de los pueblos y de los territorios. La mayoría de las políticas del Estado repercuten de una u otra forma en la manera de vivir de estos pueblos, razón por la cual es importante establecer mecanismos para atender los impactos que derivan de estas acciones, así como las consecuencias que viven dentro de las comunidades. La experiencia en la construcción de un nuevo entender de los territorios nos hace repensar la necesidad de generar procesos de participación que involucre a todos los miembros de una comunidad, quienes puedan reflexionar acerca de su historia, de su identidad cultural, de sus formas de vida, del uso y del manejo del territorio y sus recursos, de la educación, salud y organización. ¿Por qué? Porque la historia de cada pueblo implica considerar las condiciones específicas en donde se desarrolla, matizadas por la colonización, la marginación, la guerra, la contaminación, la pérdida del territorio, la destrucción ecológica del hábitat, la cultura y un elemento fundamental, la identidad. Esto lleva a que cada pueblo se deba plantear la necesidad de planificar su vida en términos de unidad, identidad, organización y bienestar, y que haya este diálogo necesario con los esquemas y los sistemas de ordenamiento. Es necesario entonces repensarse ese diseño con la participación de los miembros de los pueblos. Países como Bolivia, por ejemplo, han propuesto un enfoque metodológico de gestión de los sistemas de vida que tienen como horizonte un desarrollo integral, donde se abarcan las dimensiones sociales, culturales, políticas y ecológicas, de modo que puedan alcanzarse sistemas productivos sustentables a partir de la protección y conservación de las funciones ambientales en diferentes territorios. Este modelo de planificación incorpora de manera integrada, por ejemplo, la gestión de riesgos, el cambio climático, los sistemas de vida, para fortalecer así las capacidades de resiliencia de la naturaleza y de las comunidades. Y asimismo, esto está vinculado directamente con el establecimiento de un marco legal que debe permitir avanzar en el reconocimiento tanto de los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos, en donde se articulan obligaciones, responsabilidades y deberes. Aquellas obligaciones que se encuentran en cabeza del Estado tienen que ver con la promoción del desarrollo integral de los pueblos. Esto es la generación de medidas y acciones sociales que creen, provean y fortalezcan las condiciones
sociales y espirituales en el marco de prácticas culturales que promuevan relaciones de solidaridad, de apoyo, de complementariedad y fortalecimiento de vínculos comunitarios y colectivos en el territorio. Y por su parte, las personas y sociedades tienen el deber de asumir conductas individuales y colectivas para mejorar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, así como de proteger el carácter público de las funciones ambientales de los territorios como base de la vida comunal e individual. Es necesario resaltar que las comunidades que habitan el territorio son las que deben gestionar estos sistemas de vida, ¿no? Fortaleciendo los valores éticos de los pueblos, el papel que cumplen las acciones colectivas de las poblaciones locales que justo se orientan a la gestión adecuada del territorio. Para, digamos, en el sistema de espacios sagrados, que justo es a partir del cual se articula esta línea negra, corresponde a los elementos perceptibles y visibles, como hablábamos en un principio, que se conectan con los principios espirituales del mundo y del origen de la vida, siendo por ello un elemento esencial de su integralidad territorial, étnica y cultural, y que además determina a sí mismo el ordenamiento propio, sus normas, su gobierno propio y las prácticas tradicionales. Estos espacios se constituyen e interrelacionan de distintas maneras dentro del territorio tradicional y ancestral. En estos espacios, los mamos, que son los líderes espirituales, conforme a su cultura, ejercen el cumplimiento de los mandatos de la ley de origen. Cumplen pagamentos, consultas ancestrales, recolección de distintos materiales de uso tradicional, y este sistema se conforma por los espacios sagrados, con los ecosistemas costeros, de mar, de río, de montaña, junto con todo lo que allí hay, ¿no? Con los recursos naturales renovables y no renovables, que están íntimamente ligados a lo ambiental, cultural y espiritual. Por eso, ese sistema en sí es el mismo territorio. O sea, ese sistema de espacios sagrados se constituye en el territorio. Hay un decreto muy interesante que fue construido por los pueblos, digamos, yo trabajo con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta hace muchos años, y este es el decreto 1500. En el decreto 1500 se menciona que los espacios o sitios sagrados, las zonas interconectadas en las que se encuentran los códigos ancestrales, conforman el tejido del territorio ancestral, junto con los recursos naturales, renovables y no renovables que están asociados a este de manera ambiental, cultural y espiritual. Por eso, el repensar propuestas ecoterritoriales para pueblos originarios en donde se logre materializar el diálogo de la planificación territorial desde la geografía crítica y cultural y la autodeterminación de los pueblos resulta un asunto urgente, no solo en América Latina, sino en las distintas territorios del sur global, en donde a veces el tecnicismo y las normas occidentales no nos permiten ver más allá, y es entender qué es el encuentro realmente de dos maneras diversas de estar y entender el territorio. Pero a pesar de eso, son dos maneras que tienen que materializarse para lograr la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Y eso muy concretamente era lo que les tenía preparado el día de hoy. Es a modo de reflexión un tema que llevo investigando mucho tiempo y que creo que les logré transmitir además en el cual creo profundamente. Muchísimas gracias a la profesora Juana Hoffman por esa participación, por esa reflexión que nos invita, por eh, esa propuesta que se hace también de reivindicar esa concepción del territorio ancestral, de darle un lugar. Bueno, es maravilloso escuchar esto. Tengo una pregunta para que la podamos responder muy concretamente en un minutico, porque estamos un poco en tiempo pasaditos, y es con relación a todo eso que nos estás comentando, en clave de justicia social, ¿cómo se ve representado? Hay dos conceptos muy claves ahí, es justicia social, que es imposible desligarla de la justicia ambiental, ¿no? Digamos, realmente no habrá justicia social si no hay justicia ambiental. Y justo la justicia ambiental, que se liga además con la justicia climática, nuevos conceptos que uno empieza a incorporar en los litigios ambientales,
se materializan en los actos reivindicatorios del ordenamiento propio. ¿Qué más justo que reconocer las formas de ordenar un territorio de comunidades que ancestralmente lo han habitado? Y ese reconocimiento parte justo de los derechos de los convenios internacionales y del entender cómo el reconocer, digamos, estos sistemas de vida puntualmente en un escenario como la Sierra Nevada de Santa Marta, reconocer las prácticas y la autodeterminación y el derecho al territorio de los pueblos indígenas, nos va a ayudar un poquito a ordenar este caos de planeta que tenemos, ¿no? Que vaya un poquito más allá de buenas intenciones de la COP26 y que logre materializarse en hechos reales del cuidado de las microcuencas, de las macrocuencas, de los escenarios de espiritualidad. Entonces yo creo que ahí es importante simplemente a modo de conclusión ligar el término de justicia social con justicia ambiental y climática directamente a la reivindicación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas.